Amado Dios, te damos gracias por esta mañana que nos regalas. Sabemos que tu palabra es viva, poderosa y eficaz. Y pedimos que esta palabra, Señor, pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento, que esta palabra pueda ser una llave al reino tuyo y al reino de las bendiciones que tú tienes para nosotros. Porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, existen tres palabras que cada vez son más escasas y raras de escuchar en la iglesia, en la casa del Señor. Y para poder predicar hoy quiero que usted me ayude. Quiero que me ayude a predicar. ¿Me van a ayudar? Amén. Bueno, diga conmigo: reino, ciudadanía y autoridad. Estas tres palabras cada vez son más escasas y raras de escuchar en la iglesia. Y estas tres palabras tienen que ser restauradas e instauradas de vuelta en la casa del Señor para que venga el orden y el éxito a nuestras vidas. Reino significa, tiene que ver con un país. Ciudadanía tiene que ver con un estatus. Y autoridad tiene que ver con una responsabilidad. Diga conmigo: responsabilidad. Como saben todos, nuestro tema de hoy, ¿cómo se titula? El mandato real. ¿Qué es el mandato? ¿Qué significa un mandato? Un mandato, diga conmigo, un mandato es un mandamiento. Mandamiento. La palabra mandato, o de la palabra mandato deriva la palabra mandamiento, y también deriva la palabra mandar, de el que manda. Pero en términos generales, ¿qué es un mandamiento o qué significa un mandamiento? Un mandamiento es una orden. Diga conmigo: orden. Un mandamiento es una ley. Un mandamiento es una disposición. Un mandamiento es una ordenanza, es una regla, es una instrucción de carácter obligatorio y no sugerente que debe ser cumplido y debe ser acatado. Un mandamiento es una orden, es una ley que es dada o es emitida por una autoridad superior a un súbdito o a sus súbditos. Eso es lo que en términos generales significa mandato o mandamiento. Ahora, en términos de la realeza y en términos de la corona, un mandato real sería una disposición, una prescripción, una ordenanza, una ley que es dada por la corona, por el rey de un país. ¿A quiénes? A las personas que forman parte o que pertenecen de ese reino. Quiero que le mires a la persona que está a tu lado y preguntarle: ¿quién es tu rey? ¿Y cuál es su mandato real? Ahora pregunto, según la palabra de Dios, que es la máxima autoridad del creyente, hablando en términos de corona y de realeza, ¿quién dice la Biblia que literalmente es el único Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Y qué significa cuando nosotros estamos diciendo Rey de Reyes? Cuando nosotros decimos Rey de Reyes, nos estamos refiriendo a la máxima autoridad que gobierna en todos los ámbitos, en todos los lugares del universo. Es aquella persona que tiene todo poder, todo dominio sobre todos los reyes, sobre todos los reinos de la tierra y del universo. Es aquel que tiene la supremacía en autoridad, poder, dominio. Amén. Veamos lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, el versículo 15 al versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible,
Él es, ¿de quién se está refiriendo? De Jesucristo. Dice, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora pregunto, ¿quién es el Dios invisible? El Dios invisible es el Padre, de cual Jesucristo mismo dijo que nunca, jamás nadie vio al Padre. Eso implica literalmente los hombres y todos los seres creados en el mundo espiritual. ¿Puede entender eso? Que nunca nadie jamás vio al Padre, ni un ángel, ningún querubín, ningún serafín, nunca nadie jamás vio al Padre. Jesucristo dijo eso, sino el Hijo que procede de Él. ¿Y qué significa? Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Escuche bien. Eso significa que la única forma visible que tiene el Padre es Jesucristo. La única forma visible que siempre tuvo el Padre, que tiene y tendrá, será Jesucristo. Ahora usted me dice, pero entonces los ángeles, ¿a quiénes le veían en el principio de la creación? A Jesucristo. Porque continúa diciendo, Colosenses capítulo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y dice, Él es el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa que es el primogénito de toda la creación? Significa que antes que existiese cualquier cosa en la tierra, antes que existiese la primera partícula, el primer átomo, el tiempo, el espacio, antes que existiese cualquier cosa, dice, Él ya existía. Él es antes que todas las cosas. Y eso le convierte a Él en Dios, en Rey. Y hay algo muy interesante que continúa diciendo. Él es el primogénito de toda creación. Y aquí viene algo que cuando, yo le soy sincero, he aprendido después de 25 años. Una vez una persona me preguntó, ¿quién creó todas las cosas? ¿Fue el Padre o fue el Hijo? Y todos decimos el Padre. Pero aquí tenemos una evidencia en el libro de Colosenses, capítulo 1, en el versículo 15 dice, porque en Él, diga, en Él, ¿en quién? En Jesús. Fueron, ¿qué cosa? Creadas todas las cosas. Cuando dice todas las cosas no es a partir de un momento de la historia, no. Antes que Él nada existió y a partir de Él fueron creadas todas las cosas. Y escuche bien lo que dice, las que hay en el cielo, y se refiere a la expansión del universo, a la expansión infinita del universo. Todo fue creado a través de Cristo. Dice luego, las que hay en la tierra, es todo lo que nosotros podemos ver en el planeta Tierra. Todas esas cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Pero sigue añadiendo, dice, visibles e invisibles. ¿Qué significa visibles? Visible es todo lo que tiene que ver con el plano natural del ser humano. Es todo lo que nosotros y el hombre ha alcanzado a descubrir y ver. Pero dice también invisibles. Y invisibles tiene que ver con todo el mundo espiritual que nosotros no podemos percibir aún en nuestra humanidad. Pero hay un reino existente en el mundo espiritual. Y sigue añadiendo. Voy a leer para que se entienda. Él es la imagen del Dios invisible. Dijimos que es eso. Él es el primogénito de toda la creación. También explicamos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. ¿Por qué decimos que Él es Rey de Reyes? Porque sigue diciendo, sean tronos. Tronos. Hay tronos en la tierra y hay tronos en el mundo espiritual. Sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo dice, todo fue creado por medio de Él. Y esta es la parte maravillosa. Y para Él. Y déjame decirte en esta mañana esta palabra que el Señor quiere que guardes en tu corazón. Todo lo que representa tu vida, todo lo que sos vos, todo lo que vos tenés,
todo lo que conseguiste, todo lo que Dios te permitió alcanzar y todo lo que Dios te dio es solamente y exclusivamente para Él. Nada es para vos. Tu matrimonio es para Él. Tus hijos son para Él. Tu carrera es para Él. Tus finanzas es para Él. Porque si hasta hoy día creías que algo era tuyo y que algo le podías dar a Dios, la Biblia dice que todo el universo entero, toda la creación es para Él. Y a mí me gusta esta palabra porque quiebra a la gente amarrete con el dinero. Porque dice, yo le voy a dar esto a Dios. Todo tu dinero es para Él. Todo lo que tenés, toda tu vida, es para Él. Reino, dijimos que tiene que ver con país. Ciudadanía tiene que ver con, ¿si me ayudan? Ciudadanía tiene que ver, ¿quién dijo? Muy bien. Y reino. Entonces, en esta mañana vamos a estar redescubriendo el concepto de autoridad según el reino de Dios. Nuestras tres palabras son reino, ciudadanía y autoridad. Y en esta mañana vamos a redescubrir el concepto de lo que es autoridad, pero según el reino de Dios. Y voy a enfocarme exclusivamente en lo que es el concepto de autoridad según el reino, porque el mundo secular y aún el mundo religioso tiene su propia definición de lo que es autoridad. Pero en el concepto de Dios, la palabra autoridad tiene un significado muy distinto y muy único. Y cuando nosotros decimos, o cuando yo me refiero como el reino de Dios, literalmente me estoy refiriendo a un mundo o a un país físico existente que es donde habita actualmente Jesucristo. ¿Cómo es eso que Jesucristo habita en un país o en un mundo? Sí, la Biblia dice, el reino de Dios. Acuérdense que Él dijo, en la casa de mi Padre es un lugar. Muchas moradas hay. En otra parte dijo, iré y prepararé morada. Es un lugar físico, es un lugar real. Y Jesucristo mismo dijo, en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36, Él dijo, mi reino no es de este mundo. Eso es algo literal. Mi reino no es de este mundo, dice. Porque si mi reino fuese de este mundo, ¿qué dice? Mis servidores, quiere decir que Jesús tiene servidores que son un ejército. Mis servidores no permitirían que yo sea entregado a los judíos, dice. Y vuelvo a remarcar, por lo tanto, mi reino no es de aquí. Entonces, el mundo, el reino donde Jesús habita es real. Y el concepto de autoridad en el reino de Dios es algo totalmente único y distinto al concepto de autoridad que maneja el mundo secular y aún el mundo religioso. En el reino de Dios hay un propósito para la autoridad y hay un poder también para esa autoridad. Entonces, en esta mañana vamos a enfocarnos en 3 puntos principales que tienen que ver sobre el concepto de autoridad en el reino, que son, número 1, los beneficios de la autoridad. Número 2, la prioridad de la autoridad en nuestras vidas. Y número 3, el aprender a sujetarse a la autoridad. Y escúcheme bien, porque no voy a hablarlo desde un enfoque meramente eclesiástico, organizacional. No, voy a hablarlo y voy a explicarlo desde una perspectiva general, completa, integral, que abarca todas las áreas del ser humano. ¿Están conmigo? Amén. ¿Cuáles son los puntos que vamos a desarrollar? Número 1, los beneficios de la autoridad. Número 2,
la prioridad de la autoridad. Y número 3, el sujetarse a la autoridad. ¿A cuántas personas les cuesta sujetarse a la autoridad? A mí hay veces que me cuesta sujetarme a la autoridad, yo les soy sincero. Me pasé un semáforo sin querer y vino la autoridad. 560,000. Y viene la autoridad y te dice, podemos arreglar. Y vos podés arreglar, pero hay alguien que te ve que es una autoridad suprema. Entonces vamos a hablar de autoridad desde una perspectiva integral en la vida del ser humano. Y quiero comenzar diciendo esto, escuche bien. El 95% de todos los fracasos de la vida del ser humano tiene que ver a una ausencia de autoridad. El 95% de todos los fracasos en la vida del ser humano tienen que ver o se debe a la ausencia de la autoridad o se debe al abuso de la autoridad que pudo haber existido también o a la resistencia a la autoridad o la desobediencia a la autoridad. Escuche, todo problema, sin excepción, todo problema que existió desde el inicio de la tierra hasta el día de hoy, todo problema que existe en la tierra, todo tiene que ver y está directamente relacionado a la violación del principio de autoridad que Dios estableció para todos los niveles del ser humano, sea el crimen, sea el vandalismo, sean hogares destruidos, en hogares desbaratados, sean las adicciones, sean las enfermedades, sean los fracasos financieros, sean los fracasos ministeriales. Todo problema que existe en la tierra está directamente relacionado con la violación al principio de la autoridad. La primera persona que se le estableció un límite de autoridad fue Adán y Eva. No había mayores reglas, sola una no tenía que quebrar, esa quebró. Entonces, para ir avanzando, permítame decirles esto por si no lo sabía. Todas las cosas, porque por ahí hay gente que anda diciendo, no, ya no estamos bajo la ley, vivimos sin ley. Y le voy a decir porque es una herejía eso. Todas las cosas que Dios creó en el universo, a todas las cosas que Dios creó en el universo, sin excepción, Dios les puso leyes. Y la Biblia dice que Dios sujetó todas las cosas a Cristo. La pregunta es, ¿cómo las sujetó? A través de las leyes. Todas las cosas que Dios creó, les puso leyes. Dios no solamente le dio leyes al hombre. ¿Puedes alcanzarme, por favor, mi Biblia? Perdona a la gente de multimedia. Dios no solamente le dio leyes a los hombres. Dios puso leyes en el universo. Dios puso leyes en las plantas. Dios puso leyes en los animales. Y todas las cosas, toda la creación de Dios funciona bajo leyes. Y para hablar sobre este punto quiero comenzar ilustrando esto. Cuando usted va al aeropuerto, ¿cuántos fueron alguna vez al aeropuerto? ¿Cuántos van a menudo al aeropuerto? Yo voy mucho al aeropuerto porque con mi hermano solemos realizar servicios para el aeropuerto. Cuando usted va al aeropuerto y usted mira por las ventanas del aeropuerto, por los ventanales del aeropuerto, ¿qué usted ve? No va a ver una vaca. ¿Qué ve? Ven aviones grandes. Y hay aviones grandes, y déjame decirle que hay aviones muy grandes. En mi experiencia aeroportuaria,
tuve la oportunidad 2 veces de presenciar monstruosidades de naves de avión. Una era un Boeing 747 y el otro era un Airbus A380. Para que sepan qué es un Boeing 747, es un avión gigante que puede llevar 400 pasajeros. 400 pasajeros. Es un avión que en el momento del vuelo puede despegar con 370 toneladas. Imagínense eso. 370 toneladas son 370.000 kilos. Y un Airbus A380 está por ahí. Creo que tiene capacidad para 300 personas y tiene ahí como 270.000 kilogramos. Y yo sé que usted es como yo me quedo y miro esas majestuosas naves y usted se pregunta, ¿cómo hace esto para volar? ¿Cómo hace esta cantidad de hierro puro, de puros metales pesados y accesorios, lleno de tripulantes, aparte de equipaje y 400 personas más aparte el combustible que es litro kilo? ¿Cómo puede hacer para elevarse, volar y surcar los cielos? Bueno, déjenme decirles nuevamente que para todas las cosas que Dios creó leyes. Y una de las leyes más poderosas que Dios hizo es la ley de la atracción. ¿Qué hace la ley de la atracción? Estira todas las cosas hacia el centro de la tierra. Yo puedo tirar esto, automáticamente la tierra le jala hacia abajo y cae. Ahora, en base a la ley de atracción, ¿qué hace la aeronáutica para mantener en los cielos, para hacer despegar semejante monstruosidad de avión? ¿Qué debe hacer con ese peso y esa magnitud? Y atienda bien porque aquí hay enseñanza. La aeronáutica tiene que sujetarse y tiene que someterse a otras muchas leyes que Dios creó en el universo de la física. No hay forma que la aeronáutica pueda hacer volar esas naves si no se sujeta a las leyes físicas que Dios estableció en el universo, que el hombre solamente la descubrió para hacer volar estas cosas. Tenemos en la física la ley de Newton, la ley de Pascal, la ley de Lenz, la ley de la aerodinámica, y tenemos la ley de la sustentación de la energía, y tenemos un montón de leyes en la física que Dios mismo estableció, leyes en el universo, y que la aeronáutica debe someterse y sujetarse a esas leyes para que pueda volar. Enseñanza. Si vos querés que tu vida comience a elevarse, si vos querés que tu vida comience a tomar vuelo y comience a surcar las dimensiones que Dios diseñó para vos, si vos querés que tu matrimonio comience a levantarse y a volar, si vos querés que tus hijos comiencen a levantarse y querés verles volar, si vos querés que tus finanzas querés que comiencen a levantar vuelo, déjame decirte, aprende a someterte y a sujetarte a las leyes que Dios estableció aquí para nosotros. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Vamos a despertarnos, amén. Cada ley que Dios creó para el hombre y para el universo entero, esto es muy importante que entendamos, porque el enemigo, Satanás, ha decidido vendernos a través del mundo secular y aún del mundo religioso una mala connotación de las leyes. Sin embargo, es muy importante que sepamos que cuando Dios creó y diseñó las leyes, las creó y las configuró
con una determinada función. Cada ley está configurada con una determinada función. ¿Cuáles son estas dos funciones que cada ley tiene que cumplir? La ley está para producir orden y éxito. Cada una de las leyes que Dios estableció en el universo y que puso en su palabra están configuradas para producir solamente dos cosas en la vida del ser humano: orden y éxito. El éxito entonces no implica correr detrás del éxito. El éxito está y tiene que ver con obedecer la ley. Decí conmigo, obedecer la ley. Las leyes de Dios te garantizan el orden y te garantizan el éxito. Las leyes de Dios te garantizan el crecimiento y te garantizan la multiplicación. Por ejemplo, yo traje algo aquí para mostrarles. Aquí en mi mano yo tengo una semilla de mango. Todos ven, ¿sí? Esta es una semilla de mango. Ahora, en esta semilla de mango no hay solamente un árbol. No hay solamente un árbol de mango, sino que cuando el árbol crezca, que me dé esta semilla, ese árbol va a tener frutos. Y esos frutos van a tener semillas. Y esas semillas van a tener árboles. Y esos árboles van a tener frutos. Y esos frutos van a tener semillas. Y esas semillas van a crear más árboles. Y esos árboles van a tener más frutos. Y esos frutos van a tener más semillas. Y esas semillas van a crear más árboles. Entonces, lo que yo tengo aquí en mi mano no es un árbol. Tengo un bosque. Yo tengo un bosque. Y nuestras vidas con el Señor es así mismo. Usted está lleno de talentos, lleno de dones, lleno de capacidades, lleno de metas, de sueños. ¿Cuántos tienen sueños que desean cumplir? ¿Cuántos tienen metas que desean alcanzar? Lleno de visiones. Todas esas cosas Dios permitió para que les alcance. Pero ¿qué pasa con eso? Están encapsuladas así como dentro de esta semilla. ¿Qué les quiero enseñar? Esta semilla es usted. Mi pregunta es, si aquí yo tengo un bosque, no tengo solamente un árbol, porque no quiero volver a repetir el árbol que tuvo fruto y semillas. Aquí tengo un bosque. La pregunta, ¿pero está encapsulado? ¿Sí o no? El punto es, ¿cómo yo puedo extraer los árboles y los frutos de esta semilla? Y quiero que me interprete bien, porque después no quiero que la filmación de esta prédica diga: Humberto enseñó que no hay que ayunar y orar. No es el punto. Pero ¿qué debe hacer esta semilla para darme fruto y los árboles? Esta semilla, yo no tengo que orar, yo no tengo que ayunar para que esta semilla me dé árboles y frutos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sujetar y tengo que someter esta semilla a las leyes que Dios le estableció de germinación. Tengo que sujetarla a la ley de la tierra, tengo que sujetarla a la ley del agua, tengo que sujetarla a la ley del calor, de la luz, de la germinación. ¿Y qué pasa? Automáticamente, sin ayuno y sin oración, comenzó a generarse el éxito. Esta semilla, para darme el fruto y para darme el árbol, esta semilla no tiene que orarle a Dios. Esta semilla no tiene que ir a una conferencia de semillas, de cómo ser una semilla exitosa y producir árboles exitosos. Esta semilla necesita someterse, sujetarse solamente a las leyes que Dios le dio para que ella pueda germinar, crecer, multiplicarse, crear bosques y nadie le puede atajar. Voy a volver a guardar la semilla en mi bolsillo. Sepa interpretar lo que le voy a decir.
Deje de pasar tanto tiempo orando y ayunando para que su vida mejore, porque en ninguna parte de la Biblia a usted se le garantiza que a usted le va a ir bien en todas las cosas de la vida por orar y ayunar. El ayuno y la oración son para cosas distintas, no para que le vaya bien en la vida. Ahora, lo que sí le garantiza este libro de leyes, igual que la física, lo que sí te garantiza la Biblia es que si vos cumplís, te sometés y te apegás a todas las leyes que Dios estableció para vos, vas a germinar, vas a florecer, vas a crecer y vas a multiplicarte y vas a vivir en la dimensión de las cosas que Dios tiene para vos. No hay secreto. Vos podés orar, vos podés ayunar todo lo que quieras. Mientras vos no obedezcas esta ley está configurada para darte orden y éxito, pero también está configurada para darte automáticamente, si vos quebrantás, ¿qué te va a dar? Desorden y fracaso. Lo único que te garantiza que vas a prosperar, vuelvo a decir, y recuérdese esto hasta que sea viejito, no va a ser el ayuno y la oración. La gente vive buscando de conferencia en conferencia cómo ser exitoso. Eso es lo actual en este momento. Y el principio del éxito, y yo no le voy a cobrar $1,000. Acuérdese, esto le va a servir para toda la vida. El principio del éxito está solamente en ajustarse a la física de Dios. Esta es la física de Dios. Esta es la física que te permite elevarte y volar. Y alguna vez se preguntó por qué Dios ya le bendijo con toda bendición, pero en los cielos. ¿Por qué no en la tierra donde yo vivo, Señor? ¿Alguna vez se preguntó? Porque Dios necesita que vos te eleves. Dios necesita que tu vida tome vuelo y puedas alcanzar en la dimensión donde Él habita lo que te pertenece. Pero para elevarte, vuelvo a decirte, para volar como esas grandes naves, necesitas ajustarte a las leyes físicas de Dios. Y voy a leerles, no hace falta que se vaya conmigo, voy a leerles el libro de Deuteronomio 30, capítulo 9, versículo 10. Me es importante darle el sustento de lo que estoy diciendo, que no necesita orar y ayunar para ser bendecido. Usted obedezca primero esto, y a eso si quiere sumarle ayuno, oración, mejor. Pero le voy a dar la evidencia. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9 al 10 dice, escuche bien, porque estamos hablando de autoridad, y la autoridad tiene que ver con las leyes. Las leyes no son algo malas, son algo buenas para el ser humano. Te garantizan el orden y el éxito. Deuteronomio 39 al 10 dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. ¿Para qué? Para bien. Dice, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo? Aquí no dice cuando ores y cuando ayunes. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. No busque más en otro lugar su éxito. Dios, cuando a usted le diseñó para ser exitoso, pero como todas las cosas que Él creó, le puso un orden, le puso leyes, y en el cumplimiento de estas leyes está el éxito de que usted alcance lo que Dios tiene para vos. Amén. Y voy a leer, no quiero que se vaya conmigo porque voy a leer en una versión que se llama La Palabra, de España. Y es bastante claro y me gustó mucho porque Josué 1, 8, 9 dice, medita día y noche en el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme
a lo que se prescribe en él, dice, prosperarás y tendrás éxito en todas las cosas. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? ¿Saben por qué les hago aplaudir? Realmente porque muchos no se dan cuenta que Dios está quitando un velo que le va a permitir crecer y ser exitoso y va a ser bendecido. Y eso es una buena noticia en esta mañana. Porque muchas veces andamos orando y ayunando con la nebulosa en nuestra mente de que no sabemos por qué. Alguna vez le dijo al Señor, Señor, ¿por qué lo que no puedo avanzar? Ese es el problema de la mayoría de los cristianos. Y déjeme decirle, es sencillo. Ajustate a sus leyes. Y acá te voy a ver testificando el orden y el éxito que Dios trajo para vos. Yo quiero que toda la iglesia haga esta declaración conmigo. Cerra por un segundo nada más tus ojos y quiero que digas esto conmigo. Todas las leyes que Dios me dio en su palabra son buenas, no son malas. En esta mañana yo quiebro y cancelo todo paradigma que me llevó a comprender que las leyes de Dios son malas y difíciles de cumplir. En el nombre de Jesús. Quiero decirte, una vez más, las leyes de Dios te garantizan el orden y el éxito. Y también quiero darles esta enseñanza. Así como la ley está configurada, cada ley en el universo está configurada para producir orden y éxito, asimismo esa ley está configurada para que si vos la quebrantás, automáticamente, así como tiraste la semilla y le sometiste a las leyes, automáticamente creció y se multiplicó. Así, cuando vos quebrantás las leyes, están configuradas automáticamente para traer desorden y fracaso a tu vida. Y voy a dar un claro ejemplo con una misma ley de lo bueno que es la ley de Dios, cómo te garantiza el éxito y cómo esa misma ley te puede ocasionar el fracaso. Por ejemplo, dijimos que la ley de gravedad, ¿qué hace? Estira todas las cosas hacia el centro de la tierra. Ahora mi pregunta es, ¿esta ley es buena o es mala? Imagínense por un momento que no exista la ley de la gravedad. Yo le voy a estar viendo al pastor Fabián volando por los aires, suspendido ahí. Todos nosotros, imagínense en este auditorio, todos estaríamos volando por el aire con una Biblia. Nada podría quedarse firme sobre la planicie de la tierra. Las sillas estarían volando, este hotel estaría en los aires, los animales estarían cara a cara con las palomas. Imagínense lo que pensaría una paloma de verla a una vaca volando. Imagínense todo el desorden que produciría la falta de la ley de gravedad. Ahora, gracias a la ley de la gravedad, yo puedo estar parado firme sobre la tierra. Yo puedo caminar, usted puede estar sentado con seguridad en ese asiento. Los océanos pueden estar en sus fuentes, tranquilos. Entonces pregunto, ¿la ley de la gravedad es buena o es mala? ¿Es buena o es mala? ¿Por qué? Porque mantiene todas las cosas en orden. La ley está para producir orden. Y si hay orden, donde hay orden hay éxito, porque todas las cosas están en su lugar y funcionan como tienen que funcionar. Ahora vamos a ver cómo esta ley, si yo quebranto esta ley, cómo me puede castigar, no me va a perdonar. Y le invito cordialmente, si usted quiere experimentar el quebrar esta ley, le invito a que vaya a ayunar una semana, vaya a ayunar una semana seco, sin agua, sin pan. Vaya a buscar la presencia de Dios. Llénese de su espíritu, rebose de su presencia, venga hablando en lenguas, agarre su Biblia, súbase en un edificio, váyase al 10º piso y láncese al precipicio con toda la unción y el poder de Dios.
¿qué le va a pasar? ¿Va a volar? Se va a caer y te vas a romper la cabeza. ¿Sí o no? La ley de la gravedad no respeta quién sos. La ley de la gravedad no le va a perdonar ni a Cristo que haga eso. ¿Quieres saber por qué? Porque Cristo es una persona que se sujeta a todas las leyes que Él mismo estableció. Recuérdese que Satanás le llevó a Cristo, ¿a dónde? Al pináculo del templo. El pináculo del templo era la parte más alta de la iglesia. Desde allí se podía ver toda la ciudad. Tenía algo así como 60 metros de altura. ¿Qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está, Él va a enviar a sus ángeles alrededor de ti. Qué interesante, la sabiduría de Cristo, ¿verdad? Porque Él siendo Dios no se lanzó. Si Cristo se lanzaba, Él iba a quebrantar sus propias leyes. La primera ley que iba a quebrantar era la ley de no tentarás al Señor tu Dios. No le vayas a poner en prueba a Dios de quién es, porque es tu problema si vos no crees. Y la segunda ley que iba a quebrantar Dios iba a ser la ley de la gravedad. Entonces, mire cómo Cristo se defiende. Él utiliza la propia ley y le declara el orden y el éxito que le va a traer esa ley. Y le dice, escrito está, es la prescripción, es la ley. No tentarás al Señor tu Dios. Y Él sale victorioso de esa prueba. Aquí hay una enseñanza muy importante. No importa qué tan alto estés o quién seas en la iglesia, las leyes son iguales para todas. El feligrés que quebranta una ley de este libro va a recoger sus consecuencias. El pastor que quebranta la ley de este libro recogerá sus consecuencias. Y el que la obedece, sus beneficios. Y ¿qué tal estoy de tiempo? Me quedan 5 minutos. Satanás vino y apareció junto a Jesús y le llevó a desafiar las leyes. Jesús zafó con las leyes. Hay personas que van a venir a tu vida como Satanás a desafiar tu autoridad. Hay personas que van a venir a tu vida a que dudes de quién sos en el Señor. Hay personas que van a venir para hacerte dudar de tu identidad en Cristo. Y la finalidad de esa situación es que vos le puedas demostrar a ellos, como Satanás esperaba que Jesús le demuestre quién era. La finalidad es que vos le demuestres si vos podés pasar esas pruebas o vas a fracasar en el intento. Y déjame decirte en esta mañana, vos como hijo de Dios y en el lugar donde Dios te puso, no necesitas probarle nada a nadie quién sos en el lugar donde Dios te puso. Esto va para el liderazgo de la iglesia. Pero ojo, porque tu deber como líder, y esto yo lo estoy aprendiendo, no es mostrar tu autoridad. Tu deber como líder para ser exitoso es permanecer bajo autoridad. Porque en el mundo, en el concepto del mundo, te tienen que dar un cargo para que tengas poder. Pero en el reino de Dios las cosas no funcionan así. En el reino de Dios no es el cargo de autoridad lo que te da poder. En el reino de Dios lo que te da poder es permanecer bajo autoridad. Amén. ¿Vos querés saber quién es un líder exitoso en la iglesia? ¿Vos querés saber quién es un líder que tiene poder? No es el que está en silla de autoridad, es el que aprende a servir
y a sujetarse a la autoridad, a las leyes que Dios estableció dentro de su cuerpo. Eso es autoridad. Todo ministerio que quiera desenvolverse independientemente en una autonomía fuera de las leyes organizacionales que Dios estableció en su casa, porque no son las leyes del pastor Javier Vera ni mis leyes, son las leyes que Dios estableció. Todo ministerio que desee trabajar y moverse autónomamente en su propio criterio está destinado al fracaso. Es cuestión de tiempo. No importa qué tan bueno seas en el área donde Dios te puso. Si vos no aprendes a sujetarte a las leyes que Dios te dio, si vos no aprendes a sujetarte a las autoridades que Dios estableció, es cuestión de tiempo que fracases, porque no tenés problema con el pastor, tenés problema con las leyes, y las leyes están configuradas para darte éxito o para traerte fracaso. Eso ya tiene que ver en la jurisdicción del Señor. Apegate, ajustate a las leyes físicas de Dios para que puedas volar alto y tener éxito. Ajustate a las leyes que Dios estableció en el matrimonio. Ajustate a las leyes y apegate a las leyes que Dios estableció en tus finanzas. Ajustate y apegate a las leyes que Dios estableció en la iglesia, en el ministerio, en tu trabajo, y muy pronto vas a encontrarte despegando y alcanzando buenas alturas. Amén. Quiero invitarle solamente a Dani, que pueda pasar. Una vida sin Cristo, ¿saben cómo es? Una vida sin Cristo tiene la misma condición que tenía la tierra antes que Jesús interviniera en ella, antes que Dios hablara. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Un planeta sin Dios está desordenado y vacío. Y una vida sin Dios también está desordenada y vacía.